Quiero esta mañana, sin más ni más, hablarles de 3 lecciones de vida. Sabe que nosotros tenemos que aprender algunas lecciones y que se tornan en principios de vida para nosotros. Hemos de asumir nuestra responsabilidad frente a nuestros semejantes y también permitir que Dios esté supliendo las necesidades de aquellos que están buscando a Dios o que necesitan a Dios. Ellos quizás ni siquiera se dan cuenta que necesitan a Dios, pero nosotros tenemos ese mensaje glorioso y tenemos al Dios maravilloso en nuestros corazones que puede suplir esa necesidad. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Puede buscarlo allí en su smartphone, como dicen ahora, o en su teléfono, en su celular, en su tablet. Y si estás desde tu hogar, bueno, la compu, o bueno, el formato papel, el soporte papel, el clásico, el hermoso, el maravilloso soporte papel. Amén. Muchos por comodidad visual, más que nada, utilizamos los aparatos, ¿no? Porque ya nos costaba trabajo leer ahí, estábamos ahí arrugándonos todo, y cuando salió esto que le podemos agrandar la letra, impresionante cómo podemos leer. Bueno, ¿pero lo encontró? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Muy bien. La palabra del Señor dice de esta manera. Nos cuenta una historia maravillosa de restauración, de bendición, de esfuerzo y de vida. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él. ¿A quién vinieron? A Jesús. Unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, que cavilaban, que murmuraban, que pensaban de esta manera, que se susurraban el uno al otro de esta manera, que se decían el uno al otro esto, quién era él para poder perdonar pecados, les dice a los que estaban pensando, murmurando de esta manera, a los religiosos de su época, les dice, ¿por qué piensan y murmuran así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Les dice el Señor, los confronta directamente. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén.
Amén. Cierre sus ojos por un momento y dígale conmigo al Señor: Señor, esta historia me sorprende, me maravilla. Señor, gracias, porque hoy puedo leerla. Ahora te pido que tú me enseñes, me alientes, me fortalezcas, me hables y me levantes por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Cuando estamos frente a la palabra del Señor, la palabra de Dios nos habla de distintas maneras, de distintas formas. Este es el tercer sermón que estoy predicando en un mes sobre este mismo pasaje. Pero hoy lo que quiero compartir con ustedes es que encuentro en este pasaje 3 lecciones maravillosas. Básicamente, esta porción de la Escritura nos cuenta la maravilla de cómo Jesús suple la necesidad de un hombre, de una persona que, como leemos en las Escrituras, se encontraba en una condición realmente lamentable. Usted lo leyó juntamente conmigo y se dio cuenta que allí lo que dice la Escritura es que este hombre se encontraba imposibilitado de caminar, es decir, paralítico. No podía moverse. Por lo tanto, este hombre no podía suplir sus propias necesidades. No nos cuenta la palabra del Señor, no nos dice aquí los entretelones de la vida familiar de este hombre. Hoy día contamos con muchos recursos para poder suavizar o poder hacer que la vida de una persona que no puede caminar, que no se puede valer por sí misma, sea un poquitito mejor. Tenemos instalaciones sanitarias, baños, que se pueden adaptar de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno. Se pueden adaptar para que, estas personas puedan, satisfacer sus necesidades biológicas de aseo y demás. Tenemos sillas de ruedas, tenemos elementos particulares para ellos, aunque nos falta mucho avanzar, porque en realidad no estamos pensando demasiado en aquellos que no tienen las capacidades que nosotros tenemos. No nos damos cuenta de su sufrimiento, no nos damos cuenta de sus imposibilidades, no nos damos cuenta aún de cómo ellos mismos, estas personas mismas, se pueden llegar a encontrar interiormente, psicológicamente. Entonces es como que la vida pasa y ellos quedan tirados a un costado de la banquina. Ahora, ¿se imagina que si hoy, en este tiempo, en nuestro siglo, la cuestión es así, cómo sería en aquel momento? Un hombre completamente desvalido, un hombre que está allí, quizás en su casa, porque no nos dice ni siquiera dónde estaba. Si usted lee el pasaje, dice que cuando Jesús estaba allí, se juntó mucha gente para verle, y dice en el versículo 3, vinieron a Jesús unos, no nos dice cuántos, eran unos, que traían entre 4, o sea, además de los 4, había unos. Había más gente que traía a este paralítico, ¿verdad? Pero no nos dice en qué lugar lo encontraron, no nos dice si lo encontraron en el camino mendigando, no nos dice si lo encontraron en la casa, no nos dice nada. Entonces sucede que a veces pasamos por alto estos entretelones, estas cuestiones que sufren las personas. Estos hombres vieron a un hombre, a un semejante, sufrir lo indecible. Quizás le conocían de tiempo, quizás le conocían de años, quizás le conocían, porque no nos dice ni siquiera la Escritura, si este hombre quedó imposibilitado de caminar a causa de un accidente, que antes caminaba y ahora no podía caminar. No nos dice nada de eso, era paralítico, punto. Pero
si pudo caminar antes, quizás un accidente, una caída, trabajando, haciendo algo por su familia, quedó imposibilitado, quizás alguna otra enfermedad, no sabemos. El tema es que no podía caminar. A veces nosotros mismos tenemos algún problema. Estamos ahí con el tendón de Aquiles, estamos con la ciática o estamos con esto y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta mucho y a veces eso nos hace que nos quedemos. Ahora se imaginan a esta persona, no sabemos qué era lo que le pasaba. El tema es que no se podía valer por sí mismo. Estos hombres los llevan a Jesús y allí sucede el milagro maravilloso del Señor. Ahora, encuentro aquí algunas lecciones, si quiere de otra manera algunos principios. Porque tenemos a este grupo de hombres, este grupo de personas, 4 más otros, que se encuentran con esta persona que está en necesidad. Y la primera lección que yo encuentro para mi vida y para observar allí, en este pasaje de la Escritura, es que hemos de hacer aún lo imposible para que otros puedan conocer a Jesús y para que reciban su bendición. Estos 4 hombres es muy probable que hayan conocido al Señor antes, porque por algo lo llevaron. Hayan escuchado de Jesús, hayan estado presentes cuando Jesús hizo algún milagro, o alguno de ellos había recibido algún milagro del Señor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas personas encontraron a este hombre postrado física, emocional, psicológica, económicamente allí. Y cuando Jesús estaba en el lugar, no dudaron en cargarlo entre 4 y entre todos llevarlo para que tuviese un encuentro con el Señor. La pregunta que me hice al leer este pasaje es por qué motivo estos 4 hombres se esforzaron tanto para llevar al paralítico al Señor. Por ahí en una de ellas era un hombre que tenía una necesidad, que era paralítico, pero quizás era bastante grueso de cuerpo, quizás era obeso, no sabemos, pero entre 4 lo tuvieron que llevar. Y había otros más de refuerzo. Quizás empezaron cargándolo 4, se cansaron, siguieron otros 4 y se cansaron y siguieron otros 4. No sabemos. El tema es que había unos con otros 4 que trajeron a ese hombre al Señor. El tema es, ¿por qué se esforzaron tanto? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó? Y eso me hizo pensar en que ellos mismos habían tenido una experiencia con el Señor. Y recuerdo las palabras de los apóstoles cuando dijeron frente al concilio, ¿cómo nosotros nos vamos a callar? ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar ignorando la necesidad de otros, habiendo recibido una bendición tan grande del Señor? Estos hombres fueron seguramente motivados, movilizados por la experiencia que ellos mismos habían tenido con el Señor Jesucristo. Y hermanos, hermanas, quien ha tenido una experiencia con el Señor, no escatima esfuerzos para que quienes están a su alrededor conozcan a ese Señor. Fíjense que lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, se nos cuenta una historia muy apasionante también, que es el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Ahora, el ex endemoniado, no vamos a entrar en detalles, pero el ex endemoniado tuvo un encuentro liberador con Jesús. Este hombre atormentado, este hombre que era un paria de la sociedad y del cual todos le tenían miedo, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con el Señor transformó completamente su vida. Por completo. Usted lo puede leer. Y si no, si van a hacer la misma obra los chicos, las chicas acá en el Villagualde, ¿van a hacer la misma representación? ¿Sí o no? Bueno,
Si no, vaya el sábado y se va a dar cuenta como alguien que hacía el mal y que asustaba a todos, cuando se encuentra con Jesús cambia. ¿Es lo que vimos ayer o no? Me hizo acordar tanto a esa historia, ¿no? Que ahí venía, ¡guau! Y todos se asustaban, le robaban las cosas, le sacaban las cosas. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cayó de rodillas frente al Señor y fue completamente transformado. Y es eso lo que moviliza. Ahora, fíjense lo que le dice el Señor Jesús al gadareno. El Señor no le dice, bueno, quédate en la comodidad del lugar. El gadareno quería seguir a Jesús, quería estar con el Señor. Ahora, Jesús no le dice, no me sigas. No le está diciendo que no le siga. Tampoco le dice que él siga su religión a su manera, no le dice eso. Sencillamente le da un mandamiento. Y le dice al gadareno lo siguiente, en el versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Quien ha tenido un encuentro con el Señor no puede permanecer callado, no puede permanecer indiferente a la necesidad de aquellos que le rodean. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos, en palabras del apóstol Pablo a los colosenses y a los efesios, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Jesucristo manifestada a la tierra. La iglesia del Señor, nosotros, ustedes y yo, que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, somos los representantes del Señor aquí en la tierra, la plenitud. El apóstol Pablo dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquel que todo lo llena en todo es el Señor Jesucristo. Somos sus pies, somos sus brazos, somos su voz. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, qué maravilla esto que podemos encontrar en la palabra del Señor. Este principio para nuestra vida, esta lección para nuestra vida. Si te has quedado callado, si te has quedado mudo frente a la necesidad de otro, teniendo tú en tu corazón, en tu vida, una experiencia con el Señor, pues que este relato nos movilice a todos a hablar del Señor Jesucristo. Porque para donde quiera que nosotros dirijamos nuestros ojos, vamos a ver necesidad. Vamos a ver personas que están postradas, personas que están imposibilitadas, personas que están en gran necesidad y nosotros hemos recibido esa bendición del Señor. Así que no escatimemos esfuerzos. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Y en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Publiquen lo que yo he hecho con ustedes. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos de aquella época? Búsquelo en Marcos 16, 20, subráyelo, márquelo, téngalo presente. Porque Marcos resalta aquí lo que estos 4 hombres, junto con todos los demás, hicieron con el paralítico. ¿Sabe qué dice Marcos 16, 20? Saliendo ellos entonces, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser uno de esos 4. Yo quiero ser uno de ese grupo que invierte lo indecible para que alguien conozca a Jesucristo. Porque este grupo tuvo que invertir tiempo, tuvo que invertir esfuerzo, tuvieron que cargar, tuvieron que invertir dinero. ¿Por qué? Y porque alguien tuvo que pagar el techo que rompieron. Seguramente después que el paralítico se fue y que toda la gente se fue, el dueño de la casa dice, ¿y ahora qué hago acá? Me faltan... Y ahí apareció este grupo y dice, no te hagas problema, nosotros te lo arreglamos. Invirtieron dinero,
como ustedes ayer, en estos días. Tiempo, esfuerzo, dinero. Pero gloria a Dios, un paralítico caminó. Amén. Una persona vale el esfuerzo. La segunda lección que encuentro en este pasaje es algo muy interesante. Y tiene que ver con el paralítico en sí, tiene que ver con la persona en sí. Tiene que ver con nosotros también, por supuesto. Y es esta, que Jesús atiende a la necesidad primordial, básica de cada persona. Porque fíjense que cuando le traen a Jesús, cuando bajan en el camastro, en su camilla, a este hombre desde arriba, desde el techo, el Señor Jesús, por supuesto lo ve porque se lo bajan allí delante de él. El Señor Jesús le dice al paralítico, al ver la fe de ellos, o sea, todo esto sucede porque hubo 4 más otro grupo que le creyeron al Señor. Y todo esto va a suceder en nuestra ciudad, en la provincia, en el país, en el mundo, al ver Dios la fe suya. ¿No dice amén? Porque le creemos a Dios. Es por eso que ellos hicieron lo que hicieron, porque le creyeron al Señor. Entonces dice, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tienen que ver los pecados con la condición en la que estaba este hombre? Este hombre, ¿qué es lo que necesitaba? La sanidad, claro, o sea, humanamente, y allí a primer golpe de vista, lo que necesitaba era ser sanado de su parálisis para poder trabajar, para poder quizás terminar su carrera, para poder atender su familia, para poder valerse por sí mismo. Necesitaba caminar. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que Jesús le haya dicho, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué Jesús, en primer lugar, le dice, tus pecados te son perdonados? En la filosofía del pueblo de Israel de los tiempos de Jesús, y muchas veces ahora en nuestra época, en la iglesia del Señor, cuando alguien está enfermo o cuando alguien está atravesando por una situación conflictiva, difícil, apretada, en lo económico, en la salud, en lo familiar, ¿qué es lo primero que piensan los que le rodean? Algo habrá hecho. Algún pecado oculto debe tener. Si nos sinceramos, vamos a decir, sí, es verdad. Alguna vez lo he pensado y otros hasta lo hemos dicho. Mira, a este le pasa esto porque este pecado que está cometiendo. Así que, si bien es cierto, esto pasa en nuestra época, en aquella época era la filosofía de vida de los judíos de que la enfermedad era el castigo por el pecado. Capaz que el tipo no había hecho nada, pero está enfermo. O nació enfermo. Nació con alguna dificultad. Nació con algún impedimento. Porque muchos de aquellos que Jesús sanó eran enfermos de nacimiento. ¿Se imaginan la carga que este hombre tendría? Quizás fue malo. No sé. No nos dice cómo era su vida antes. Lo único que nos dice es que estaba paralítico. Pero lo que a mí me llama la atención es que Jesús primero le dice, tus pecados te son perdonados, como la mujer también. Tus pecados te son perdonados. A la mujer se le notaban más los pecados, pero a este no, ni siquiera nada. No nos dice qué fue lo que pasó. Pero por algo el Señor Jesús apuntó a esa parte de su vida. Quizás él había cometido algunos errores, quizás. Y él entendía como que llevaba una gran carga sobre sí mismo, un gran peso de conciencia, que decía, esto me está pasando porque yo me porté mal y no le encuentro salida. No le encuentro salida. Hice este daño, hice este mal. Deshonré a Dios de esta manera, o deshonré a mi familia de esta manera, o deshonré a la iglesia o a los muchachos de la sinagoga de esta manera, hice tal cosa mal, quizás. Ahora, él llevaba una carga en su espíritu
espíritu, en su alma, que era insoportable. Quizás más que la enfermedad misma que estaba padeciendo. Porque por algo Jesús primero apunta a ellos. Porque ¿sabe qué? Jesús primero apunta a lo que es nuestra necesidad básica y fundamental. La necesidad básica y fundamental. Este hombre no podía recibir sanidad física si primero no recibía sanidad en su alma, en su espíritu, en su mente, en su conciencia. Seguramente estaba atormentado por esta situación. Porque algo que me llama la atención también, que no lo cuenta el evangelista, es que este hombre no le pidió a los amigos que vinieran a llevarlo para ver a Jesús. De hecho, él había perdido toda esperanza. Porque el Señor Jesús dice, al ver la fe de ellos, no de él. ¿Por qué no tenía fe? Porque él se consideraba a sí mismo que estaba completamente al margen de absolutamente todo. Tenía una carga emocional muy fuerte. Le estaba acusando en su mente, en su espíritu. Vos ya no tenés nada que ver. Yo me imagino que una persona en esta condición, cuando vienen los amigos y dicen, vení, vamos, te llevamos. No, yo ya fui, ya pasé. Ya no hay esperanza para mí, ya no hay solución para mí. Yo ya estoy descartado, no tengo ni siquiera el perdón de Dios con todo lo que hice y mirá que se ha manifestado en mi cuerpo, estoy imposibilitado. Estaba destruido por dentro. Pero los amigos insistieron. Dale, vení, dale, vamos. Y evidentemente él por algún motivo cedió, porque tampoco lo trajeron a la fuerza. No dice, no deja trascender el pasaje bíblico de que lo trajeron a la fuerza. Es como que él se hizo un peso muerto. Y dice, bueno, dale, si ustedes quieren, vamos. Como para dejarlos tranquilos. Como quizás nosotros en alguna oportunidad, algún hermano, alguna hermana, o cuando vinimos por primera vez a la casa del Señor, para que dejen de molestarnos con ese tema de venir al culto, venir a la iglesia, vení que Dios te quiere hacer algo, vení. Y dijimos, bueno, va, ya que estamos, va. No sé si ha sido la experiencia de alguno de ustedes, pero hay muchos que tienen esa experiencia. Dice, bueno, para que me deje de molestar con este discurso, con esta perorata del tema de la iglesia, que yo voy a ir. Y cuando llegamos, nos encontramos con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, con un Dios que lo primero que nos dice, nos mira a los ojos y nos dice, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Por algo Dios hace esto con él. Y Dios apunta directamente a lo que es nuestra necesidad. De nada sirve que estemos sanos, que tengamos plata, tengamos propiedades y tengamos todo lo demás, si por dentro estamos destruidos. Si por dentro estamos hechos trizas. O como dijo alguien, que como no lo podía explicar de otra manera, dijo, tengo agujeritos en el corazón. Tenemos agujeros por todos lados, no solamente en el corazón. En la mente, en nuestra psicosis, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Lo primero que Jesús hace es perdonar sus pecados. Le afirma su perdón, le afirma su amor, le afirma a él mismo. El Señor Jesús le dice, hijo, libérate de esta carga, libérate de esta condena. Libérate de esta condena. Y claro, entonces los que estaban allí al lado dicen, pero ¿cómo es este? ¿Cómo va a ser? Perdona, este es un tránsfuga, este hizo esto, hizo, no sé, lo que sea. Pero cavilaban en sus corazones. ¿Cómo es posible? Y Jesús les dice, escúchenme una cosa. Y ahí después vamos a pasar a la tercera lección. Pero Jesús les dice, escúchenme.
¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y camina y vete a tu casa? Es más fácil decirle que tome el lecho y camine y que se vuelva a su casa. Es más fácil acercarle un plato de comida a las personas. Es más fácil llevarle el vaso de leche a los niños, a las niñas. Es más fácil hacerle un show a los niños, a las niñas para el día, para su día. Eso es mucho más fácil que hacerse cargo del perdón irrestricto y completo de sus pecados. Jesús empezó por lo más difícil, porque una vez que está arreglada esa situación, lo demás, como decimos a veces, viene solo. Es una consecuencia. Ahora, hermanos y hermanas, era muy pobre la asistencia del Señor Jesús a este hombre si solamente sanaba su cuerpo, pero no su alma, no su corazón, tampoco su mente. No perdamos de vista este objetivo. No perdamos de vista ni olvidemos esta lección como iglesia del Señor Jesucristo. Este hombre básicamente estaba postrado interiormente, aquí en su corazón, aprisionado por el cargo de conciencia que tenía sobre sí mismo. Él tenía que afirmar sus pies mentales, sus pies emocionales, sus pies espirituales, antes de poder afirmar sus pies físicos. No sé si soy claro en esto. Antes de poder pararse físicamente, él tenía que pararse espiritual, emocional, mental, psicológicamente, emocionalmente. Y Jesús hizo eso. Aleluya, gloria a Dios. Él perdona todos nuestros pecados. Él nos limpia de toda nuestra maldad. Quizás te trajeron entre 4 más otros más. ¿Cuántos habrá habido por allí que te trajeron a los pies de Cristo? Algunos orando, otros invitándote. Me acuerdo que mi hermano le pedía a los hermanos en la iglesia, oren por mi hermano. Él me invitaba y los hermanos oraban, hasta que en algún momento me trajeron. En tercer lugar, hermanos, la tercera lección es que Jesús atiende a todas las necesidades. Porque Jesús no se quedó solamente con el Espíritu. Marcos capítulo 2, 11 y 12 dice que el Señor Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, dice la palabra, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios, esto es maravilloso, es el canto de victoria de toda esta maravillosa historia que nos cuenta aquí el evangelista Marcos. La transformación que obra Jesús en quienes se acercan a Él es completa, es integral. Todo comienza por sanar su corazón. Todo comienza por arreglar sus cuentas con Dios. Todo comienza por sanar su interior. Y lo demás comienza a ser sucedido. Lo demás comienza a bendecir su vida. Comienza a prosperar. Comienza a tener otra visión de la vida. Si hemos realmente tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, nuestra vida integral tiene que cambiar. Completamente. Antes pensábamos, no, esta bendición no es para mí, esto es solamente para unos pocos. Pero cuando conocimos a Jesús de verdad, y hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, hemos encontrado la paz con Dios, nuestra mente es liberada. Tómese de esa liberación y sea la persona que Dios quiere que usted sea. El paralítico no siguió paralítico.
El paralítico, siendo sanado interiormente, recibió la palabra del Señor y le dijo, bueno, ahora levántate y andate a tu casa. ¿Cómo estás conociendo a Jesús? En la miseria, sin casa, sin familia, sin tener un lugar donde recostar tu cabeza. Pues si has conocido a Jesús, levántate, ponte de pie y haz lo que tienes que hacer. Porque Dios te lo da. Tu vida cambia. Muchos de nosotros hemos conocido al Señor Jesús sin nada. Sin absolutamente nada. Cuando yo conocí a Jesús, lo único que tenía era un bolso marinero con algunos libros y un poco de ropa, nada más. No tenía nada. No tenía esperanza. Estaba roto, estaba como el paralítico. Caminaba, tenía sueños, pero estaba con el paralítico, postrado. No le veía futuro. Muchas veces en la pieza de la pensión pensaba que si eso era la vida no merecía ser vivida. Y miraba con cariño las vías del tren. Hasta que Jesús amaneció en mi corazón. Él me cambió completamente. Él me dio una esperanza. Pude ponerme de pie y alcanzar lo que nunca antes podría haber alcanzado sin Jesús. Muchachos y chicas, gloria a Dios. El Señor Jesús sana nuestro interior, sana nuestro espíritu, sana nuestra mente, sana nuestras emociones, pero también sana nuestro entorno. La obra del Señor es completamente integral. 3 lecciones, hermanos y hermanas, que podemos sacar de esta historia. La primera de todas es, si hemos tenido un encuentro con Jesús, no nos mantengamos callados la boca. Comprometámonos con la obra del Señor. Comprometámonos con aquellos que tienen una necesidad y hagamos lo imposible, invirtamos lo máximo para traerlos a los pies de Cristo. ¿Cuántos paralíticos hay por allí que necesitan del Señor? Y no estoy hablando de paralíticos físicamente solo, sino estoy hablando de las personas que están a nuestro alrededor que necesitan a Jesús. En segundo lugar, y esto viene para nosotros también, Jesús atiende a nuestra necesidad fundamental, a nuestro corazón. Porque no es lo básico y lo fundamental, no es tener un pollo en el plato, o tener un asado, o tener esto, o tener aquello. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Hay algo que te está acusando y que te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti? El Señor esta mañana te está diciendo, tus pecados te son perdonados. No tienes por qué llevar esa carga. No tienes por qué sufrir lo que estás sufriendo. No tienes por qué acostarte cada noche diciendo, o cada mañana, renegando contigo mismo. Aquí está el Señor, que perdona todos tus pecados, que dio su vida en la cruz del Calvario para librarte completamente. Y esos 4 amigos junto a esa multitud que te han traído o que te han puesto ahí frente al teléfono o al televisor para ver esta predicación, para participar de esta reunión, es el Espíritu de Dios que te atrae con lazos de amor y que te dice, no temas, yo te ayudo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Que así como va a comenzar a caminar tu ser interior, vos vas a comenzar a caminar. Y en tercer lugar, apropiémonos de las bendiciones del Señor.
Apropiémonos de las bendiciones del Señor. Dios no solamente perdona tus pecados. Dios no solamente limpia nuestras vidas, sino que Dios también nos da una novedad de vida en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra economía. El Señor nos dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos pobres mendicantes de la vida. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario para que, además de que nuestros pecados sean perdonados, nosotros podamos tener una novedad de vida, una vida bendecida, una vida próspera, para poder bendecir a otros, para poder bendecir a otros, para poder llegar a otros, para poder ocupar nuestro tiempo, poder ocupar recursos, poder ocupar esfuerzos, para que otros. Quizás vos no podés hacer un trabajo determinado en la iglesia. Quizás necesites poner piso en la iglesia, en el templo, o se necesite hacer un trabajo para los niños. Vos decís, yo estoy tan ocupado, pero tenés recursos. Y podés decirle al pastor, podés decirle a los líderes, no se hagan problemas, yo pago a este empleado para que haga determinada cuestión. Porque para eso es que Dios te prospera. Para eso es que Dios te saca de la postración. Para eso es que Dios te bendice, porque Dios ha sanado tu corazón, Dios ha sanado tu vida, Dios ha sanado tu economía, para ser de bendición para Él. Amén. Las palabras del Señor Jesús al gadareno fueron: andá y publicá lo que Dios ha hecho contigo. Y las palabras que el Señor nos dice a nosotros esta mañana es: vayan y publiquen. Yo sané sus corazones, yo sané sus vidas, están listos para entregar este mensaje. Y si hoy tu corazón no está sanado, como la pastora dijo hace un momento, hay un altar. No te voy a pedir que pases aquí adelante, ni que te pongas de pie delante de todos allí donde estás participando de esta reunión, sino sencillamente, ahora cuando oramos, en tu corazón, recibí el perdón del Señor. Recibí estas palabras del Señor, porque no son solamente palabras. Recibí ese perdón maravilloso. El paralítico pudo ponerse de pie físicamente porque interiormente recibió la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por esta historia maravillosa. Gracias, Señor amado, aleluya, porque podemos extraer de ella, oh Dios mío, estas lecciones de vida. Señor, primero vamos a orar por aquellos que tienen su corazón roto, por aquellos que tienen su interior destruido, por aquellos, Señor, oh Dios, que están como este paralítico, tirados en la vida, sin poder levantarse, sin tener horizontes, sin fe, diciéndose a sí mismos, ya no hay esperanza para mí. He cometido tantos errores, ya no hay más para mí. Pero, Señor, estos muchachos o chicas, Señor, se encuentran con estos 4 más la otra multitud de gente que quizás está orando, de gente que quizás en algún momento le animó, le alentó. Vení, vamos a Cristo, vamos al Señor. Hay esperanza para vos. Y quizás no tengas la fe en esta mañana, pero es por la fe de tus amigos, es por la fe de aquellos que oran por ti, que el Señor esta mañana te dice: tus pecados te son perdonados. Porque no te resististe a estar en mi presencia. Porque no renegaste, te entregaste y dijiste: bueno, si esto es así, vamos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por aquellos que están haciendo esta oración ahora.
Te ruego por aquellos, Señor, oh Dios, que están en esta condición, que se están culpando a sí mismos. Señor, oh Dios, que están hablando consigo mismos y están diciendo, ya no hay esperanza para mí. Yo vine, pero para dejarlo contento. Yo vine, pero para pasar un momento. Yo vine para ver si alegro mi corazón. Señor, ahora en el nombre de Jesús, toca esas vidas, Señor. Tocales, Señor. Tocales, ministrales, Señor. Ministrales. Penetra, Espíritu Santo, en el corazón, en la mente, en las emociones. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu inmundo que estás acusándoles delante del trono de Dios y que les estás diciendo que no hay perdón, que no hay salida. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiebro ese encantamiento y que la luz de Cristo, como vino a este paralítico, Señor, alcance cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.